Vamos a hacer un corto video, vamos a explicar. Aquí tenemos un analizador de capacitores e inductores. Es un Sencor LC103. Este es el último capacitor de inductor, analizador de capacitores e inductores que sacó Sencor. Antes de ese estaba este otro modelo, que es un Sencor LC102. Aquí lo podemos ver. Vemos que tiene el teclado de este más viejo de membranas, y el LC103 tiene un mejor teclado y tiene un poquito mejores características que el LC102. Este es el último que sacaron. Aquí está. Entonces vamos a explicar qué hace este analizador de capacitores e inductores. Como sabemos, tenemos multímetros que nos pueden decir el valor de un capacitor o de un inductor. Nos lo dan en valor de un capacitor, por ejemplo, en picofaradios, microfaradios, etcétera. Valor de un inductor en henrys, en milihenrys, microhenrys. Pero eso no es lo suficiente, digamos así, para checar a fondo un capacitor o un inductor. Hay más maneras de checarlo. Otra cosa que voy a explicar antes de eso es que estos tipos de analizadores, como los LSR también, vienen con este cable especial que está indicado especialmente para este analizador, con la longitud del cable que trae y la capacidad dieléctrica que tiene este cable. Está específicamente diseñado para usarlo con este tipo de analizador. No podemos usar cualquier cable porque no nos va a dar una medida exacta. Primero, antes de nada, tenemos que calibrar este equipo. Y se calibra, por ejemplo, aquí dice Open y Short. Lo dejamos abierto para indicarle cuáles son abiertos. Dice Test in Progress. Y ahí dice Done, ya está hecho el Short. Vamos a pegar estos dos y vamos a hacer el Short. Aquí ponemos Short. Test in Progress. Y ahí está Done, ya tenemos el Short de la vez. Este tipo de analizador, ¿cuál es la diferencia entre este y un multímetro normal que se puede checar el valor? El multímetro normal, primeramente, si vemos, por ejemplo, este capacitor aquí, vemos que el valor es de 220 voltios, 470 microfaradios. Este capacitor va a trabajar a un voltaje cercano a 200 voltios. Siempre se va a poner el capacitor, sobre todo este tipo de capacitores electrolíticos son muy peligrosos. Si tú le conectas un voltaje superior a 220 voltios, va a explotar y va a ser una explosión muy fuerte y muy peligroso. Tenemos que siempre usar los capacitores a un voltaje, en el circuito donde va a ir es un voltaje menor, pero puede ser un voltaje de 150, 200 voltios, 180 voltios, y este capacitor lo va a soportar perfectamente. Un multímetro de mano normal, un multímetro que checa el valor, solo lo checa en DC y nos checa muy poco voltaje, unos pocos voltios. Y podemos introducir hasta 1000 voltios. Aquí vemos que dice de 25 a 1000 voltios puede introducir. Cuando esta luz, ahí dice warning, cuando esta luz está prendida, tenemos que tener mucho cuidado de no tocar estas puntas porque hay un voltaje muy alto aquí y nos puede dar un shock. Entonces necesitamos checar eso. Cuando estemos trabajando con capacitores electrolíticos son muy peligrosos también porque retienen voltaje como si fueran una batería. ¿Qué hace este diferente también? Bueno, en la sección de... porque puede checar capacitores e inductores. En la sección de capacitores tenemos esto aquí. Puede checar en circuito si está bueno o malo. Puede checar el valor del capacitor, como puede ser cualquier tipo de multímetro. Puede checar el ESR, la Equivalent Series Resistance, la absorción dieléctrica o el capacitor leakage o la fuga dieléctrica del capacitor. La absorción dieléctrica, eso es la inhabilidad que va a tener de dar toda la energía. Por ejemplo, incluso si ponemos un corto, el capacitor va a retener voltaje si está con una absorción dieléctrica mala. Y este analizador nos va a decir en qué condición está el capacitor en su absorción dieléctrica. La fuga dieléctrica, eso pasa, por ejemplo, los capacitores cuando están en constante calor, constante uso, el dieléctrico se va a deteriorar, entonces va a tener una fuga y es exacto como si tuviera un resistor en paralelo. Mientras esté trabajando el capacitor, si tiene demasiada fuga dieléctrica, va a tener un resistor ahí en paralelo y va a estar consumiendo energía y produciendo más calor, que lo va a dañar más rápidamente también. Y el ISR es opuesto a eso, que es un resistor en serie, es Equivalent Series Resistance. Es un resistor en serie que tienen todos los capacitores. El capacitor ideal sería de 0 ohms, pero todos los capacitores tienen un valor en serie. Y si el valor en serie sube, cuando el capacitor se calienta mucho y todo eso, el ISR va a subir. Y a más frecuencia, el ISR va a ser más bajo.
Entonces tenemos que ver eso, que también tiene que ver mucho con por ejemplo, la capacidad y el tipo de capacitor que hay. Por ejemplo, una capacidad de ahorita lo vamos a checar aquí, dos diferentes capacitores. Por ejemplo, un aluminio, un electrolítico de aluminio como este, por ejemplo, que puede tener este es de 470 microfarads, su ESR usualmente el típico es de unas décimas de ohm, 0.1 ohm, 0.12, 1.13 ohm, 0.14. Por ejemplo, un capacitor de 10 microfaradios, como este chiquito que vamos a checar aquí ahora, el ISR es más alto. También cuando el voltaje es más alto, el ISR también disminuye. ¿Ok? Y como dije, cuanto más sea la capacidad, menor va a ser el ISR. Vamos a tener que tomar en cuenta eso, pero afortunadamente este medidor lo va a hacer todo automáticamente. Y ahorita vamos a explicar cómo hace. Vamos a checar estos dos, o antes de eso voy a explicar también lo de inductores. Como vemos, este tiene inductor, el valor, y tiene bueno o malo en el circuito, y tiene inductor ringer. ¿Qué es un inductor ringer? El inductor ringer es un pulso que va a aplicar el analizador y este pulso los vamos a poner en la bobina, pero estas bobinas no se pueden hacer, por ejemplo, esos pulsos no se pueden aplicar si tiene un core de hierro o están laminadas. Y lo que hace esos pulsos va a contar los ciclos que va a haber dentro del inductor hasta que estos ciclos se caigan a un nivel predeterminado bajo y entonces ya no siga haciendo más ciclos. Y este analizador nos lo va a contar. Y por ejemplo, si los ciclos son menos de 10 es que es un inductor malo, y si los ciclos son 10 o más de 10 es que el inductor no tiene ninguna bobina que esté en corto. Por eso no se puede usar, como dije antes, los de core de hierro o los laminados, porque eso lo que van a hacer es que los ringers, los pulsos que le vamos a mandar al inductor, se van a tener un corto con el laminado de hierro y nos va a tirar los ringers a menos de 10, entonces nos va a dar medidas erróneas. Lo ideal es usar el ringer en bobinas que no tengan laminadas ni tengan core de hierro. Okay. Voy a checar estos capacitores. Antes de hacer eso, se calibra el analizador. Open, ya tenemos open, es in progress. Ok, no estoy seguro si lo calibré antes o no, creo que lo calibré, pero vamos a calibrar otra vez. Short, eso solo se calibra una vez antes de hacer. Ok, entonces ya tenemos esto. Vamos a poner, este es aluminio electrolítico, el que vamos a checar, que es este, y vamos a poner los valores, que es 220 voltios, 120 voltios, aquí está, y 470 microfaradios. Vamos a poner eso aquí, vamos a conectarlo, el negro va al negativo, porque este capacitor tiene polaridad, el positivo va rojo. Entonces vamos a poner aquí, vamos a checar esto, tiene 470 microfaradios, vamos a poner 470 microfaradios, ya lo tenemos. O si le damos aquí a este, dice capacitor good, lo va a checar en circuito, vamos a darle, pero no está en circuito, está ahí, entonces nos dice 369 y dice bad. Como no está en circuito, bueno, está haciendo bien. La manera ideal de checarlo, como está fuera de circuito, sería aquí, por ejemplo, valor de capacitor, le damos aquí, dice 430 microfaradios y era de 470 microfaradios. Eso nos dice que el capacitor está bien, por la tolerancia que tiene, son de 20% todos los capacitores, eso está bien. Le vamos a dar al ESR de este capacitor y vemos que tiene un ESR de 0.03, eso nos dice que es good, 0.05, 0.04, nos dice que es good, que es bueno. El ISR que tiene este capacitor es de 470 microfarads, o debería tener un ISR de unos, si fuera por ejemplo 0.1, todavía sería buen ISR. Ok, vamos a checar absorción dieléctrica, a ver qué nos dice. Estamos checando la absorción dieléctrica, eso tarda un rato para que cargue. Entonces 5% dice que es buena, no está
absorbiendo demasiado, solo el 5% de la energía que recibe. Ok, vamos a checar capacitor leakage. Como vemos, esta luz está prendida, eso porque hay mucho voltaje presente en las puntas. Y vamos a ver si tiene fuga. Y vemos que está bueno, que tiene una fuga de 209 microamperios y tiene 1.4 megaohms. So, está bien, el capacitor está bien. Ahora, por ejemplo, si checamos este chico, que este es de 50 voltios y 1 microfaradio, es también aluminio electrolítico, vamos a ponerle 50 voltios y 1 microfaradio, ahí lo tenemos. Vamos a conectar, ya calibremos, necesitamos calibrar otra vez porque no lo hemos apagado. Y vamos a poner aquí y ya está conectado. Vamos a checar el valor, 0.905 microfaradios. El ISR tiene 4.2 y nos fijamos que dice que es good. Si el capacitor otro grande que pusimos tuviera un ESR de 4.2 sería malo, pero como este es de 1 microfaradio, como dijimos anteriormente, a menor microfaradios, cuando son de 1 microfaradio, de 10 microfaradio, 15, 20, una ISR de 4, 5, hasta incluso 20 ohms es normal. Vamos a checar absorción dieléctrica de este pequeño capacitor, a ver qué nos dice. Dice que es good. Absorción dieléctrica 0%, prácticamente muy poco, como es muy chico. 1%, casi no absorbe. Y luego la fuga del capacitor, vamos a checarlo, a cargarlo completamente y a ver si hay alguna fuga. Y dice que está malo, que está fugando 7.3 microamperios y tiene 6.31 mega ohms. Este capacitor está malo, ya fue reemplazado, como vemos aquí, está quebrado de aquí. Este capacitor se cambió y está en malas condiciones, un capacitor más viejo, y nos indicó que estaba mal. Aunque lo podemos seguir usando porque el ISR es más crítico, sobre todo en fuentes switchadas. El ISR, si cambia el ISR en una fuente switchada que ya está diseñada con ese tipo de resistencia en serie que tiene el capacitor, nos va a cambiar mucho el funcionamiento de la fuente y se nos va a parar. Entonces es muy importante checar los capacitores en fuentes, y este puede checar diferentes tipos de capacitores, como aquí vemos aluminio electrolytics, de doble capa, electrolytics de alta resistencia, double layer electrolytics, tantalum, de cerámica, otros tipos de capacitores. Se puede checar varios tipos y aquí tiene prefijado más o menos qué es lo que tiene que decirnos de sus valores, como si es el ESR, la absorción dieléctrica y todo eso, pero también podemos ver la hoja de datos de los capacitores, y ahí vamos a ver, o de los inductores, vamos a ver qué valor deben de tener, qué tipo de absorción, qué ESR, todo eso está en la hoja de datos del capacitor. Esa es la manera adecuada con este tipo de equipo de checar a fondo un inductor y un capacitor. Eso es todo por hoy. Cualquier pregunta en la sección de preguntas se las contestaré lo antes que pueda. Gracias por ver este video. Adiós.